Buenas noches a todos. Este es un pequeño abrebocas del Amazonas. Antes que nada quisiera darle las gracias al Parque Explora y a la Agenda del Mar por haberme invitado el día de hoy aquí a Medellín a compartir con ustedes esta presentación. Debo decir que para mí es un poco extraño dar conferencias como fotógrafo, a pesar de que ya llevo más de 20 años haciendo fotografía, pero estoy más acostumbrado a dar conferencias sobre conservación, dado que soy más un científico que digamos, está en el campo artístico de la fotografía. En los últimos años, mi trabajo fotográfico me ha llevado a publicar algunos libros y a empezar a compartir esta nueva dimensión humana que tengo con esta herramienta. Traté de organizar la charla de una manera que no sea tan densa, ni tampoco tengo pretensiones de dar un curso de fotografía, porque seguramente aquí hay gente que sabe hacer bien este oficio, pero lo que quería era compartir algunos de los puntos de vista, algunas de las visiones y tal vez algo de la filosofía interna que tengo para hacer fotografía. Entonces, primero de todo, una pregunta: ¿por qué la fotografía? ¿Para qué la fotografía? Primero, es una herramienta poderosísima de denuncia. Hoy en día nuestras sociedades son cada vez más visuales, cada vez leemos menos, cada vez todo nos entra por los ojos, los computadores, las imágenes de video, la televisión, los tablets, todos son imágenes. Decía hace un rato en una entrevista, si alguien escucha hablar de que en el Congo hubo una masacre de gorilas, pues listo, no pasó nada. Una masacre, como muchas más, y digamos dentro de toda la violencia que hay en nuestra especie, pues pasa desapercibida. Pero cuando esa masacre de gorilas fue fotografiada hace unos 4 años en las selvas del Congo, en el Parque Virunga, y se vio como más de 15 personas tenían que transportar un animal de estos de 300, 400 kilogramos, estas imágenes comenzaron a darle la vuelta al mundo y comenzaron las personas a cuestionarse qué está pasando en el Congo. O sea, en el Congo se matan seres humanos, está el problema del coltán y la fauna también está de por medio atravesada en este conflicto armado. Entonces la fotografía se convierte en una herramienta de denuncia, no solamente para las tragedias humanas, sino para las tragedias de la vida silvestre. Cuando uno ve una fotografía como esta foto la tomé en el río Mekong, en Camboya, uno entra en shock. Yo cuando vi este animal dije, ¿por qué hacen esto con este animal? Y es una especie de amuleto afrodisíaco de la buena suerte en el río Mekong. Entonces, si uno lo cuenta y dice, es que encontré un animal disecado que me chocó porque lo usan como temas afrodisíacos, no es lo mismo que si uno ve una imagen cruda como esta. Ahora, ya después viene el tema filosófico de cuál es la posición que yo adopto frente a esto, si respeto, digamos, los aspectos culturales locales o si yo hago un juicio desde mis propios valores. Luego también viene la fotografía como una herramienta de sensibilización. Y en esto es muy importante, nosotros trabajamos con muchas especies que son muy crípticas, son difíciles de ver. Todo el mundo ha oído hablar de los jaguares. Realmente no hay muchas películas de jaguares, o las películas que hay son con animales en cautiverio o semi domesticados. Pero cuando empezamos a tomar fotografías de animales que poco conocemos, la gente empieza a preguntar, a cuestionarse más y se convierte en una herramienta de presión sobre gobiernos, sobre donantes, y empiezan a fluir recursos y esfuerzos para poder hacer algo por estas especies, como en el caso del jaguar. Los jaguares estuvieron a punto de desaparecer en muchos sitios en la época, más o menos en la década de los 40, de la década de los 50, por las cacerías de pieles. Todas las pieles se iban para Europa y muchos de estos animales desaparecieron, se extinguieron geográficamente en muchas regiones de Sudamérica. De hecho, por ejemplo, los jaguares ni siquiera son de Sudamérica. Los jaguares, cuando se conecta Sudamérica con Norteamérica a través del istmo, empiezan a bajar de Norteamérica y empiezan a colonizar Sudamérica. No habían jaguares en Sudamérica, ahora no hay jaguares en Norteamérica. El último lo mataron el año pasado por accidente, en Texas, ¿sí? Están mirando entonces ahora un proceso de reintroducción. Pero imágenes como estas son las que empiezan a hacer que la gente averigüe por esos animales. Luego tenemos el tema de la fotografía como herramienta de conservación. Y es ahí donde la fotografía entra en mi vida.
entra a jugar un papel fundamental para tratar de mostrar cosas que son difíciles de mostrar a alguien que no visita el Amazonas, que no visita el Chocó, que no visita el África, que tiene limitaciones, especialmente nuestros políticos, que nuestros políticos tienen muchas limitaciones a veces para ir a algunos de estos sitios y comprender de primera mano las realidades que ahí ocurren. Este es el caso, por ejemplo, de una cría de delfín que encontramos el año pasado en una canoa, la tenían desde hacía 3 días en una canoa con agua, el animal no había comido, era un animal que necesitaba tomar leche, tratamos de llevarlo a un sitio para rehabilitarlo, pero desafortunadamente murió en el camino. Cuando mostramos esta fotografía a National Geographic y al gobierno regional del estado de Perú donde estábamos, comenzaron una campaña en contra de la tenencia ilegal de animales acuáticos, especialmente delfines y manatís. Matan muchos manatís y se quedan con las crías, las ponen en pozos, ahí las tratan de engordar, pero una cría de manatí necesita tomar leche, no comer pasto. Entonces terminan generalmente muriendo. Y ahí la fotografía se convierte en una herramienta de conservación que más adelante les mostraré otras de sus facetas. Pero, ¿cómo es la fotografía de naturaleza? Primero, yo creo que está el tema de la paciencia. Mucha gente quiere tomar fotos de animales o fotos de paisajes extraordinarias sin tener mucha paciencia. Sencillamente van a un sitio y en una hora quieren tomar todas las fotos. Otra de las cosas que son difíciles de fotografiar son eventos raros. Hay momentos en la selva donde, por ejemplo, estos animales, los loros, bajan a tierra a comer barro. Y eso es un momento que representa algo que pasa todos los días en la selva. Es la guerra entre las plantas y los animales. Eso representa la guerra entre las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque resulta que las plantas en la Amazonía han desarrollado toxinas para evitar que los animales se las coman. Y los animales tienen que comérselas. Pero para no morirse, encontraron en las arcillas, en ciertos tipos de barros, la medicina para contrarrestar los tóxicos del veneno de las plantas. Entonces los loros se llenan de semillas y de hojas tóxicas e inmediatamente tienen que bajar a un sitio a buscar esas arcillas especiales para no morirse intoxicados. Cosas como esta, una lagartija en la noche cazando cuidadosamente un zancudo. Entonces el animal estuvo esperando muchos minutos hasta que el zancudo se quedó quieto y se lo pudo tragar. También uno a veces con la fotografía es imprudente y uno trata de acribillar con flash todo lo que uno encuentra y digamos, empecé a darme cuenta de eso cuando fotografiaba grillos. Le tomaba fotos a los grillos e inmediatamente empezaban a hacerse así con las patas en los ojos porque los Lumex que producen los flash son muy fuertes. Entonces uno tiene que empezar a ser consistente y como agradecido. Dice, encontré un buen objeto de fotografía, le tomo un par de fotos y lo dejo descansar porque en medio de la noche que le disparen a uno un flash de alto poder, pues es tremendo. Otro tema de paciencia. Esto es una reserva en el Orinoco, en la Reserva Natural Bojonavi. Siempre escuchábamos los ruidos por la noche cuando nos íbamos a dormir. Eso es una chucha, una musaraña. Y no la podíamos ver. Le pusimos cámaras trampa y finalmente una noche que volvía de una excursión fotográfica nocturna, encontré en un sitio donde había dejado cebo al animal comiendo. Me logré acercar poco a poco y a una distancia muy próxima lograr hacer estas fotografías sin que se espantara. Luego viene el tema de la luz, que era lo que les mencionaba. Es fundamental. Yo creo que el mismo principio de la luz es lo que guió también a los pintores. En la época de los flamencos todos estaban obsesionados, todos los pintores, con la luz. Cómo lograr que los colores tuvieran más luminosidad. Y entonces uno se ponía a pensar que los pintores o las ciudades en Europa en esa época eran todas iluminadas de manera artificial, con antorchas, con lámparas, que entre otras cosas eran de aceite de manatí y de huevos de tortugas de Sudamérica. Entonces el tema de la luz se convierte en un tema fundamental para la composición de las fotografías. En esta foto uno podría pensar que es un cachalote emergiendo en una costa, pero en realidad es una roca en el río Orinoco. No sé por qué no están saliendo los colores bien, es una lástima. ¿Es la luz? No, pero están opacas aquí también en la pantalla por alguna razón. Esto también es para mostrar un poco los objetos de noche. Uno puede tomar esta fotografía con un flash o con una iluminación superior
y la anterior poniendo una linterna sobre el insecto y fotografiando el insecto por debajo de la hoja. Entonces adquiere uno un matiz de profundidad de campo. Pero sí estoy viendo que hay algunas que están en un formato distorsionado. Este es el mismo ejemplo de lo que uno puede conseguir de noche. Y realmente, para mí, como fotógrafo de naturaleza, una de las experiencias más enriquecedoras fue descubrir que de noche se podían hacer fotografías, porque de noche salen la mayoría de los animales. De día casi todos están dormidos o escondidos. De noche salen los felinos, de noche salen los insectos, salen todos a cazar. Entonces se presenta una gran oportunidad de aprendizaje, porque la fotografía es eso, aprendizaje. Ustedes pueden tomar cursos por correspondencia, cursos presenciales, pero eso solamente se lo da la práctica. Que ustedes vayan con su cámara compacta, hagan fotografías, las manden al concurso de la Agenda del Mar y empiecen a foguearse y se den cuenta, digamos que sus fotos son buenas, que las aprecian otras personas, ¿no? Entonces de eso se trata. Una cebra normal, o sea, puede ser una cebra tomada en un zoológico, pero una cebra con una iluminación de la tarde, que como les decía es mi hora favorita, 4 y media de la tarde, el sol va bajando, entonces se ilumina y le da, digamos, texturas y volumen a los animales. Esto es en Sudáfrica, en Kruger. Tenemos la misma experiencia con un zorro que estaba cazando termitas en un termitero también en Sudáfrica, y la iluminación hace que se dramaticen muchos de sus aspectos y digamos que a esas horas en particular sean mucho más activos. Aquí no se ven tampoco mucho el color, pero esto es en las horas de la madrugada. También las aves comienzan a ser mucho más activas, a desplegar sus alas, comienzan a volar, y la luz hace que los colores blancos no se quemen tanto, se vuelvan un poco más amarillos, los azules sean mucho más planos y no moleste tanto esa luz del mediodía que volvería esta foto totalmente plana, las garzas totalmente blancas y el verde pues totalmente opaco. Este es un pingüino de Magallanes en la Patagonia, y lo mismo, algo que también me fascinó fue que la mayoría de las aves patagónicas o las aves australes tienen los ojos rojos, tienen los ojos muy rojos, los cormoranes, los pingüinos, tienen unos pigmentos muy fuertes en los ojos, también para soportar la luminosidad que hay en el entorno. Entonces, duré un buen rato tratando de fotografiar a este animal, que me volteara la cara para que el sol le pegara en el ojo y se viera absolutamente rojo. Tenía muchas fotos con el ojo negro, pero quería mostrar, digamos, ese contraste de colores, el penacho amarillo a un lado, el más claro a este lado, el pico naranja y los ojos rojos. Esta otra fotografía es en un caño en el río Orinoco, en la Reserva Natural Bojonavi, y lo mismo, tuve que estar experimentando diferentes horas del día hasta que la luz penetrara en el agua de la manera indicada para montarme esos halos de luz. Hay fotógrafos que recrean eso artificialmente, cogen reflectores y proyectan la luz en el agua para tener esos conos de luz. También en filmaciones en televisión hacen eso, ponen focos externos y se ve la luz que entra. Pero si quiere uno hacerlo de manera auténtica, pues uno va a diferentes horas del día a hacer la foto. Ahí me gasté un buen rato también jugando con los niveles de enfoque para que me quedara la mitad del lente por fuera del agua, la otra mitad por debajo del agua. ¿Qué cámara usé? Una cámara normal, Canon, de esas sumergibles de 8 metros, y con esas cámaras se pueden hacer buenas fotografías. Aquí tienen otra visión del pez desde abajo, y también, digamos, la luz ayuda mucho. Ese día en particular lo recuerdo porque me gasté como unas 3 o 4 horas tomando fotos, mirando la luz y todo, hasta que empecé a escuchar como un gruñido. Yo decía, pero ¿y ese gruñido qué es? Me lo estoy soñando. Entonces empecé a salirme del agua y volví a escuchar el gruñido. Y era un jaguar con la cría que venía y me sintió en el agua, y entonces estaba tratando de avisarme. Entonces yo empecé a mirar en qué árbol me voy a subir. Y los árboles eran pequeños y no muy altos. Y dije, me quedo en el agua. Después me acordé, los jaguares nadan súper bien y además el agua es súper transparente, entonces creo que no es muy buena idea. Así que me fui saliendo, me fui caminando y dejé al jaguar en paz. Después fuimos a ver las huellas y a seguirle el rastro, y pues el animal simplemente siguió su curso. La luz nos ayuda mucho para que objetos que de día de pronto no son nada atractivos, como un techo,
empiecen a tener un dramatismo, una connotación lírica que conecta a la gente. Entonces, esto es una pagoda en Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Luego viene el tema de fotografiar animales en movimiento, que es mucho más difícil. Y ahí es donde uno empieza a frustrarse con las cámaras pequeñas, con las cámaras compactas. Las cámaras compactas no tienen velocidades muy rápidas, entonces los animales le quedan a uno distorsionados. Entonces uno con una mezcla de flash y de alta velocidad puede lograr efectos como el centro del animal quieto y los extremos de las alas moviéndose, ¿sí? Entonces son dramatismos que gustan mucho, o por lo menos a mí me gustan. Esta foto, por ejemplo, alguna persona diría, pero está desenfocada, qué fea. A mí me parece interesante porque se ve el despliegue del ave, del cormorán, tratando de despegar y alzar vuelo. Entonces, ese movimiento a mí me parece interesante como fotografía y captarlo. Lo mismo en este otro pato del Orinoco. Empiezan a mover las alas, a hacer un cortejo y todas esas salpicaduras que para otra persona podría ser molesta, porque hay mucha gente que quiere la fotografía totalmente perfecta. Hay fotógrafos, yo tengo colegas que conozco españoles que van a Costa Rica a fotografiar colibrís y entonces ceban las flores para que los colibrís vayan a esas flores y detrás de la flor ponen un telón, ponen telones de colores para que el contraste con el colibrí y la flor lo deje perfectamente enfocado y claro. Es bonito, a mí no me gusta, a mí me gusta algo mucho más natural, pero como les digo en la fotografía todo es libertad y todo se puede hacer. Este animal estuve corriéndolo más o menos durante unos 15-20 minutos en un hato que se llama La Aurora en Casanare. Llevaba también mucho tiempo sin fotografiar un armadillo porque son muy escasos, se los comen a todos. Y encontré este paseando y empecé a tratar de tomarle una foto y no me quedaba ninguna en foco. Entonces después de correrlo mucho rato, frenó un poco y logré hacerle esta fotografía. Luego viene el tema de las oportunidades, dónde conseguir buenos objetos para fotografiar. Y viene el tema de los contrastes. De pronto, si en esta foto solo hubieran las corocoras rojas, sin las blancas, no sería tan dramático ese efecto de tres colores. El verde del entorno, el blanco de las corocoras blancas y las corocoras rojas. Entonces, esto se logró en unos humedales que se llaman Huisirare en Casanare, donde están adelantando un programa de conservación de caimán llanero. Todos tenemos fotos de ranas, pero conseguirlas saltando, muy difícil. Entonces también estuvimos atentos a esta rana haciéndole muchas fotos hasta que finalmente logramos tomar una buena imagen de ella en pleno salto. Este es un petrel en la Patagonia, son muy rápidos. Llevaba varios días en la Patagonia tratando de fotografiarlos y había sido muy complicado, porque eran muy elusivos, se espantaban mucho, me iba a acercar y se iban volando. ¿Cuál fue la solución? La solución la encontré accidentalmente empezando a caminar cerca a los nidos de los petreles. Ahí ya no tuve que buscarlos, sino que ellos se me lanzaban encima. Entonces fue una buena oportunidad para, entre agachada y agachada, lograr hacer una buena fotografía. El objeto humano también lo pongo aquí como fotografía de naturaleza porque somos parte de la naturaleza, no nos podemos desligar de eso. Y el tema del movimiento y la naturalidad nos parece muy importante. Esto es una villa en Vietnam, donde estuvimos trabajando haciendo unos recorridos de conteos con delfines del río Mekong. Viene el tema del ángulo. Entonces todo el mundo dice, bueno, una foto de un árbol es una foto de un árbol. Pero es que ese árbol puede ser fotografiado de muchas maneras, con muchas luces diferentes y con ángulos. Esta foto del castillo, esto es un castillo en España, y seguramente si está ese castillo sin la flor, no tendría mayor gracia la fotografía. Al agacharme y al acostarme en el piso y tener estos tulipanes en primer plano, ya entonces genera una profundidad de campo interesante, bonita. Tengo 4 colores mezclados ahí, el azul, el verde, el rojo y el color del castillo, y entonces se empieza a formar una composición interesante. Tampoco hay que ser uno tan rebuscado en las composiciones, pero son cosas que al ojo le atraigan y que yo creo que uno puede compartir. El tema del ángulo me lo reforzó un guía en Angkor Wat. Son los templos más grandes del mundo en Camboya.
tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo con delfines allá, llegué en abril a trabajar muy juicioso, trabajé 2 días y me dijeron, lo sentimos, pero es año nuevo, tiene que tomarse unos días de vacaciones. Y yo, ¿cómo así que estamos en abril? Y allá, como son budistas, el año acaba en abril. Entonces me mandaron a Angkor Wat y me fui a hacer fotografías a los templos que habíamos visto en las películas de Lara Croft con Angelina Jolie. Y no podía tomar fotos, estaba todo lleno de gente, había gente por doquier. Entonces yo trataba de agacharme, mirar dónde podía tomar la foto, hasta que vi un guía que se estaba riendo de mí. Entonces se me acercó y me dijo, por $5 le muestro los ángulos. Y yo, ¿cómo así que por $5 me muestro los ángulos? Y entonces le di los $5 y era mecánico, me decía, venga para acá, agáchese acá, venga para acá, hágase acá, súbase a este árbol. Y logré hacer muchas fotos sin un solo ser humano, porque el guía se había estudiado a todos los turistas y todos los turistas eran igual de impacientes que yo en que querían fotos de los templos sin seres humanos. Entonces se especializó en encontrar los ángulos para las fotografías. Él no tomaba fotos, pero cobraba por decirle a los fotógrafos dónde estaban los ángulos. Este es un árbol en el río Mekong que tiene unas adaptaciones especiales, las raíces, que muestran en qué dirección viene la corriente del río. El río se desborda y estos árboles tienen que tener esas raíces sosteniéndolos para que el río, la fuerza del agua, no los arranque. Entonces también ahí el ángulo hace que se vea una imagen de un árbol bastante grande cuando realmente tenía apenas 12 metros. Lo mismo, las ranas uno tiene la tendencia a fotografiarlas en el piso, como aplastadas. Pero es diferente cuando uno las pone en una rama o cuando uno las encuentra en una hoja o las encuentra sobre una roca y empieza uno a ver esa tridimensionalidad. Tengo un ojo enfocado, parte de la cara y el resto en desenfoque que me genera, digamos, esa tridimensionalidad. Eso también es un dolor de cabeza. Cuando uno empieza a hacer macrofotografía, cómo lograr los enfoques perfectos. Y es bien complicado, hay que estar con el animal totalmente perpendicular para lograr buenos resultados. El ángulo, unas rocas, estas rocas maravillosas están en el río Orinoco entre Venezuela y Colombia y han sido labradas por millones de años por el agua. Parecen bruñidas, parecen de metal y tienen un montón de galerías adentro. Mi perspectiva de estas rocas es como si un gigante hubiera cogido con los dedos y esas rocas hubieran sido plastilina y hubieran metido los dedos adentro. Entonces, en este ángulo uno podría ver casi que una calavera en medio del río Orinoco. Esto es una nutria gigante, llega a medir más o menos 2 metros de longitud. Fue un animal que empezamos a rehabilitar nosotros. Pueden ser muy agresivos, muerden duro. De hecho, haciendo estas fotografías, mi cámara quedó con ciertos mordiscos en la estructura porque mordía la cámara, pero ese ángulo es prácticamente único, porque tenemos fotos de las nutrias desde arriba, fotos de las nutrias caminando, pero cuando mandé esta fotografía al grupo de especialistas de nutrias de la IUCN, todos quedaron fascinados. Entonces dijeron, ¿cómo hizo esa fotografía? Y pasé muchas horas en el agua tratando de hacer tomas limpias del animal, nadando cerca y aproximándose, con una cámara de 250.000 pesos, esa cámara Canon sumergible. O sea, no se requieren grandes inversiones. El ángulo, de nuevo, vuelve a jugar un papel fundamental. Entonces, no tratar de fotografiar siempre el animal bien centradito, derechito, que es, digamos, lo que nuestra conciencia o nuestra percepción de las cosas nos pide. Uno ve un juguete volteado y la tendencia es uno volverlo a poner en su posición original. Entonces, estos animales son perezosos, es un perezoso de 2 dedos en Brasil, y se cuelgan en esa posición. Entonces, la mayoría de los fotógrafos los tratan de tomar las fotos con el animal invertido, para que, digamos, el gusto de las personas se identifique. Entonces, yo decidí dejarlo así y me parece que es mucho más real. Este es un murciélago que no es albino, es un murciélago blanco, se llama Diclidurus albus. Fue un descubrimiento que hicimos este año, estaba María José y Santiago acompañándonos en la Reserva Natural Bojonaví, y mi hija de 7 años empezó a volverse aficionada a aprender a capturar murciélagos. Y estuvimos en 3 días capturando 3 especies diferentes, y cuando íbamos a quitar una de las redes, este animal que casi nunca cae en redes, se estrelló con la red que estábamos quitando.
Entonces logramos hacer unas fotografías muy bonitas de este animal. Realmente muy pocas personas lo han visto vivo, y de nuevo ahí la fotografía se convierte en algo que es una herramienta. La mayoría de las personas detestan los murciélagos, les parecen absolutamente horribles, desagradables, que huelen feo, pero cuando ven un animal así, se quedan mirando y dicen, ¿eso es un murciélago? Con color blanco y amarillo, y empiezan a tener una conciencia diferente y empiezan a preguntar sobre estos animales y su función en los ecosistemas naturales. El tema de tridimensionalidad. Esta fue una de las fotos del día del jaguar en el pozo. Entonces, después de mucho rato, con la luz de arriba hacia abajo, me acosté en el fondo del pozo a hacer fotografías de peces que pasaran. Y quedó esta fotografía curiosa de un pez volando entre palmas de moriche, pero está tomada a 3 metros de profundidad. Entonces se logran composiciones poco usuales que, digamos, a mí me parecen también muy interesantes. Viene el tema del paisaje. A mí, como a todos ustedes, me gustan los atardeceres, pero muchas veces estamos saturados de atardeceres. Los atardeceres son los mismos en el Chocó, son los mismos en el Caribe, bueno, no son lo mismo, pero son muy parecidos. Entonces, ¿cómo lograr elementos diferentes en nuestras fotografías de atardeceres? Para mí, un elemento que puede ser interesante para que ustedes también exploren es el agua como espejo, el agua como reflejo. Entonces, generan una doble atención en el paisaje. Tienen el cielo, el plano principal abierto con el atardecer, pero tienen luego el ojo yéndose a una mancha brillante que es agua, donde tienen el mismo atardecer. Entonces es una composición un poco diferente que le sirve a uno para recrear otro tipo de atardeceres. Otro de los aspectos que me ha parecido importante como explorar en la fotografía es esa tridimensionalidad de las nubes. En regiones como la Orinoquía las nubes son muy bajas, entonces uno puede verlas en diferentes niveles, en diferentes estratos, y uno ve los diferentes pulsos. Entonces en una imagen con un gran angular uno tiene esa sensación de que está en un espacio realmente enorme como es la Gran Orinoquía, y las nubes juegan ese papel de generar ese ambiente tridimensional. Aquí también en esta foto juego con la tridimensionalidad. Fotografío en primer plano y enfoco a este gabán, que es un garzón soldado. Esto es una fotografía al sur de Bolivia, y logro que me quede otro desenfocado más arriba. Entonces empieza uno a tener planos de enfoques, que para algunas personas pueden ser desagradables y me dicen, pero ese otro pájaro no le salió en foco, esa foto no está bonita. Lo bueno es que hubieran quedado los dos en foco, pero es imposible porque están a una diferencia de 50 metros, entonces no se logra. Pero así me parece que se genera ese ambiente tridimensional. Luego, otra de las cosas que he venido explorando es la perspectiva aérea. He tenido la suerte de poder volar en helicópteros, en ultralivianos, y últimamente en un aparatico que ahora les voy a mostrar, que es el que está a la sombra ahí, que se llama AirCam. El AirCam es un avioncito que diseñó National Geographic, que básicamente es una canoa larga con unas alas y 2 motores, y permite que vaya un fotógrafo adelante, un piloto en la mitad, y atrás vaya alguien haciendo anotaciones. Entonces ese es el AirCam. Puede tener una autonomía hasta de 5 horas de vuelo. Hace unos 20 días sobrevolé todo el río Meta y luego me devolví por el río Vita, más o menos a 15 metros de altura. Entonces uno puede hacer este tipo de fotografías de las aves tomando vuelo, pero se ve el tapete de arena del río y se ve una composición un poco diferente, se ve extraña. Fotografiar las aves también desde la misma perspectiva en el aire también genera cosas interesantes. Esto, pues en las épocas de inundaciones, un árbol solitario en medio de una gran sabana inundada también conforma una imagen lírica. Y aquí tenemos una composición de colores. Tenemos una altura de unos 25 metros, tenemos el río secándose y en primer plano un elemento que me pareció bonito, un árbol en floración de color rojo. Entonces eso ya me cambia toda la composición. Si quito ese árbol, realmente la fotografía no tiene mucho valor estético, pero el árbol rojo genera, digamos, una diversidad interesante. Estos son tepuyes en el lado venezolano del río Orinoco, y también, digamos, fotografiarlos desde el aire amplía esa perspectiva. Estos son montañas de altillanura. La altillanura hoy en día en Colombia está muy de moda, porque hay planes del gobierno
para sembrar todas esas grandes sabanas improductivas que hay allá, que no se han podido explotar. Entonces queremos hacer un modelo como el del Cerrado en Brasil, y ni siquiera conocemos bien esos ecosistemas. Entonces la altillanura ha sido poco fotografiada y se ven estas colinas muy raras al lado de la selva, totalmente onduladas, con sitios mucho más verdes, que son los sitios más húmedos, donde crecen los árboles. Entonces ahí, digamos, cuando empezamos a mostrar esas fotografías al gobierno, el gobierno empieza a decirme, la gente de Planeación Nacional a los que les he mostrado estas fotos, dicen, pero luego la Orinoquía no era una cosa toda plana, donde podíamos sembrar. Ahí no entra el tractor tan fácil, me dicen. Entonces yo digo, perfecto, ese es un buen punto, ahí no entra el tractor tan fácil. Entonces ahí la fotografía comienza a jugar un papel también importante. Este es un juguete que me enseñaron aquí Santiago en un viaje que hizo a comienzos de año, que es la cámara GoPro, que se la ponen en la cabeza, se la ponen en todas partes, ahora en la navegación, en helicópteros, y realmente es una cámara de relativamente bajo costo. Con $200 ustedes pueden comprar esta cámara, filma en HD, toma fotografías, uno la puede programar, y lo que hice fue programarla cada 2 minutos para hacer fotografías a lo largo de todo el río Meta. Entonces tengo un archivo gráfico de todo el río gracias a este instrumento. Este es el tipo de fotografías que sacan, un poco tipo ojo de pescado, circulares, pero que son bien interesantes para mirar la diversidad de ecosistemas. Otro ejemplo de esto. Y bueno, luego viene en el tema de fotografía de naturaleza el conocer un poquito el comportamiento de la especie para podernos acercar. ¿Cómo poder llegar a esos momentos? La época de nacimiento de crías. Estos son unos monos en Sudáfrica, y tuve la oportunidad de estar en una época de nacimiento de crías y acercarse a ellos porque había buena disponibilidad de alimento, y hacer este tipo de fotografías. Esta foto la tomé en el río Cuyabeno, en Ecuador, en la frontera con Perú, y fue muy raro encontrar un tucán en un nido de arrendajos. Entonces me quedé mirando por qué el tucán estaba ahí, y el tucán estaba saqueando los nidos de los arrendajos. Sacaba los huevos y se los comía, y sacaba los polluelos y se los comía. Entonces son oportunidades únicas para poder documentar cosas. Esta es una de nuestras plantas carnívoras endémicas suramericanas, se llama Drosera. Solamente nacen en la época en que empieza a disminuir la humedad en las sabanas de la Orinoquía. Están en sitios muy húmedos, son muy pequeñitas, y miren, están todas rellenas de moscas. Las moscas son atraídas por los colores rojos, por las gotas que son pegajosas, inmediatamente quedan atrapadas ahí y las van consumiendo. Esta foto, bueno, lástima que no tiene color, fue una foto que logramos en Brasil, en una época que se llama el friaje. Llegan vientos fríos de la Antártida a Brasil, a la selva amazónica, le toca a uno ponerse chaqueta porque hace 3 grados centígrados la temperatura. Entonces los animales prácticamente quedan totalmente en shock, y se puede uno aproximar a ellos para fotografiarlos. Esta es una babilla pequeña. También conociendo un poco el comportamiento de estos animales, uno puede hacer buenas fotografías. En una laguna grande que tenemos en la reserva Bojonaví están los animales grandes, los animales de 2 metros, 3 metros. Cuando las crías nacen, se tienen que quedar en caños pequeños, porque si se van al lago, se las comen los adultos. Entonces, en esos caños pequeños hay una concentración de pequeñas babillas durante más o menos 15 días, y es muy fácil acercarse a ellas y fotografiarlas. Entonces, la fotografía la hicimos ahí con una linterna, y más o menos como a esta distancia donde yo estoy de la pantalla, para hacer la toma. Y el efecto del reflejo del ojo en el agua, pues nos parece bien interesante. Lo mismo las anacondas. Uno ve programas de National Geographic del explorador buscando la anaconda, y está toda la hora del programa buscando la anaconda y no la encuentra, ¿sí? Y es porque los camarógrafos a veces van durante 4 días a la selva amazónica a filmar una anaconda y no tienen más tiempo, y pues por supuesto no la encuentran. Entonces uno sabe que en ciertas épocas quedan atrapadas en los lagos y salen a la superficie a respirar o a buscar presas, y es ahí el momento para fotografiarlos. Esta fotografía, yo veía fotografías de murciélagos comiendo frutos, comiendo insectos, comiendo animales, y yo decía, ¿cómo logran esa fotografía? Entonces, yo les voy a hacer una confesión, no es una fotografía de paciencia.
Me gustaría decir que esa fotografía la logré después de horas estar en la noche hasta que vi al murciélago cazando la rana. Nosotros capturamos los murciélagos y un experto en murciélagos decidió dejarlos la noche entera, capturó ranas para tenerlas disponibles al día siguiente. Los murciélagos tienen metabolismo muy rápido, necesitan comer constantemente, y entonces en la mañana estaba totalmente muertos de hambre y uno les ofrece una presa e inmediatamente la capturan. Entonces ese animal estaba perchado y pudimos hacer ese tipo de fotografías. O sea, me gustaría decir que es una fotografía totalmente natural, pero les estaría mintiendo y ustedes tratarían de salir a tomar una foto parecida y se frustrarían durante unos 20 años hasta que descubrieran, ese señor nos dijo mentiras, ¿sí? Entonces prefiero hacerlo ahora. Este es un tapir. Y me lo encontré en una expedición que hicimos también en las selvas de Cuyabeno, en Ecuador. Habíamos puesto nuestras carpas y escuchamos en medio de la noche un montón de ruido y apareció este animal, un juvenil, que iba a buscar comida y le estuvimos haciendo muchas fotografías siguiéndolo, estuvo muy dócil, pero también ahí el tema de la luz, el ángulo, nos muestra también una perspectiva interesante. Estos son dos miocasters en la Patagonia, en Argentina, y también, digamos, están en una época de cortejo. El contacto visual, ese también, digamos, es como uno de los premios que uno busca también en fotografía de naturaleza con animales, en poder uno quedar, digamos, el animal mirándolo a uno, y la foto uno se da cuenta que estaba realmente el animal mirándolo a uno. Entonces, he logrado tener objetos fotografiados, animales como estos fotografiados a lo largo de los últimos años, e incluso a veces cuando hago close-ups de ranas, después miro con detalle y veo en el ojo reflejado la cámara y mi silueta tomándole las fotos. Entonces es una cosa interesante también para mirar. Bueno, hay animales que definitivamente no son fáciles de fotografiar con las cámaras convencionales y hay que recurrir a otras técnicas. Esas técnicas se han ido desarrollando y los que desarrollaron estas técnicas de las cámaras trampa, desafortunadamente no fuimos los biólogos, fueron los cazadores. Los cazadores desarrollaron las cámaras trampa para ponerlas en sitios y saber dónde estaban los animales para luego ir a matarlos. Entonces nosotros les hemos ido quitando los juguetes a los cazadores y los usamos para poder fotografiar animales elusivos y nocturnos como estos. Podemos hacer una combinación de cosas. Han evolucionado mucho desde cámaras que se necesitaba que el animal se acercara, pisara una trampa de peso y se disparara a la cámara. Se ponían también cebos de olores para que los animales se atrajeran. Aquí nosotros usábamos cebos que eran orina de jaguar, que lo conseguíamos en los zoológicos, especialmente jaguares que estuvieran en celo. Cogíamos con un costal, impregnábamos eso en orina, metíamos en tarritos de fotografía, los colocábamos en ciertos sitios y ahí llegaban los animales y pisaban las cámaras, las trampas. Ahí salía el flash y el animal o se asustaba o se acostumbraba. Lo peor era que se acostumbraban los animales, porque teníamos animales que empezaban a saltar encima de las trampas y a fotografiarse en diferentes posiciones. Entonces teníamos todo un rollo con el mismo animal tomándose fotos en diferentes posiciones, la cola, así, la pata, ¿sí? Entonces ahora usamos unas cámaras que son con sensores infrarrojos, no disparan flash y entonces son un poco más naturales las fotos. Este es un jaguarundí, que es un felino también poco conocido, y ahí tienen el tarrito con la orina de jaguar. De día también se pueden hacer fotografías muy interesantes e impresionantes, como este grupo de nutrias gigantes, que fotografiarlas así en tierra es muy complicado. Entonces ya sabiendo dónde están los animales o dónde están las madrigueras, ponemos las cámaras y ahí empiezan a sacarse las fotos por sí mismas. Oportunidades especiales. Uno siempre tiene que tener la cámara al lado. Uno nunca sabe qué va a encontrar. Esta fue una expedición que hice en Pacaya Samiria, en Perú. Teníamos que llegar a un sitio muy remoto, íbamos en una lancha rápida. Yo me aburrí de mi lado de la lancha, le pedí a una investigadora que cambiara, me siento yo a este lado cuando de pronto un jaguar. Y yo, pare, devuelvan el bote. Y los motoristas no querían parar porque tenían pánico con el animal. Entonces los logré llevar hacia la orilla y era una hembra ahí, simplemente mirando el día. A medida que me fui acercando ya se fue enderezando y ya se fue asustando y se fue metiendo en la selva. Pero fue una oportunidad. Si no me cambio en ese momento, la otra investigadora estaba durmiendo, no lo ve. Y el director del parque Samiria,
quedó muy bravo conmigo porque me decía, llevo 19 años de director de este parque, he escuchado los rugidos del jaguar y nunca lo he visto. Y usted lleva 6 horas dentro de mi parque y ya vio el primero. Entonces, es una cuestión de oportunidades, es una cuestión de que si uno es agradecido, la naturaleza le va brindando a uno esas oportunidades. Oportunidades, estos son lobos ibéricos. La mayoría de ustedes de pronto no tienen edad para saber quién es Félix Rodríguez de la Fuente o quién fue Félix Rodríguez de la Fuente. Fue un documentalista español muy importante, mucha gente lo pone incluso al mismo nivel o superior a Jacques Cousteau en el tema de divulgación de naturaleza. Entonces, en la época en que Félix Rodríguez de la Fuente hizo sus programas de fauna ibérica en España, se generaron sitios de grabación con animales salvajes. Y este es uno de esos sitios, con lobos ibéricos. Ahí lo maneja uno de sus discípulos, que se llama Carlos Sanz, y es una manada de lobos que en ocasiones usan para filmaciones en películas. Son lobos salvajes. A nosotros nos costó un tiempo entrar en ese sitio, o sea, que lo convenzan a uno de entrar en un sitio lleno de lobos que vienen corriendo y le gruñen a uno así. Es un poco complicado. Entonces, ya he estado 2 veces metido en ese bosque con estos lobos. Se acostumbran lentamente a uno, siempre y cuando está uno con este señor que les digo, que fue el que los ha criado. Este es un momento muy mágico porque son lobos aullando, o sea, uno no le puede decir a un lobo aulla, sino que es, digamos, el momento de clímax de todo el grupo y empiezan a aullar. Entonces logra uno fotografías de oportunidad de esta manera. Este es un caimán del Magdalena, un Cocodrilus acutus. Son relativamente agresivos, muy grandes, y generalmente uno logra imágenes del animal en la superficie, tranquilos, durmiendo, pero lograr imágenes atacando o tratando de capturar algo es difícil, entonces uno tiene que igualmente estar con la cámara preparado para estas circunstancias. De nuevo una nutria gigante alimentándose, la expresión de las manos, sujetando las presas. Entonces, lo mismo, llevábamos mucho tiempo queriendo hacer un libro sobre nutrias en Colombia y las mejores fotos estaban en Perú, en Manú y en el Pantanal en Brasil. Pero ya en la Orinoquía tenemos unas fotos como estas que no tienen nada que envidiar. Estas son toninas overas en la Patagonia, son los pandas del agua. Así como WWF tiene el panda chino, hay organizaciones que tienen este panda acuático, es uno de los delfines más pequeños que hay en el mundo, mide más o menos 1,50 m y tiene una costumbre y es que les gusta ponerse al frente de las embarcaciones y saltar. Esto también es poco usual, esto es en el Río Negro en Brasil, lograr imágenes debajo del agua de delfines de río. Los ríos son de aguas turbias, entonces lograr imágenes limpias como esta son muy complicadas. Elefantes marinos en la Patagonia, también se la pasan durmiendo todo el tiempo, entonces un buen momento, una buena oportunidad es cuando una gaviota se para encima, lo molesta, él se levanta, hace sus sonidos para espantarlo y le da a uno una oportunidad para hacer una toma diferente. Luego están los delfines en el Ganges. También tuve la oportunidad de trabajar en el año 95 y 96 allá en un proyecto de conservación y era muy poco lo que se conocía de estos animales. Cuando ya comenzamos a tener fotografías, la gente se comenzó a interesar. Sabemos que quedan menos de 1000 delfines en el Ganges. Sabemos que hay 350 millones de seres humanos viviendo en la margen del río Ganges, contaminándolo, y posiblemente esta sea una de las especies que en 20 años ya no exista. Y luego pasamos aquí al Amazonas. No quise mostrarles mis primeras fotografías de delfines como por no humillarme yo mismo, pero yo me acuerdo que mostraba una foto con un punto en la mitad y con orgullo decía, miren este delfín tan hermoso, y nadie entendía dónde estaba el delfín. Solo después de muchos años, conociendo el comportamiento de estos animales, hemos empezado a tener fotografías como estas para poderle mostrar al público, a la gente, y ya, digamos, empieza a generarse una empatía mucho más grande. Hace 10 años le pedí a WWF que me diera recursos para trabajar con los delfines en el Amazonas y me dijeron, no nos interesa, no lo podemos visualizar. No podemos visualizar a un delfín en el Amazonas tanto como un jaguar o como un panda. Pero cuando volví hace unos 5 años con fotos como estas, WWF
decidió agarrar a los delfines como símbolo, como ícono, y ahora los convertimos en los embajadores de los ríos amazónicos y estamos haciendo campañas de conservación, combatiendo contaminación por mercurio, combatiendo sobrepesca, convirtiendo los delfines en un objeto económico para las comunidades locales con el tema de turismo sostenible. Entonces, la fotografía se fue convirtiendo en un soporte para todas estas estrategias de conservación. Ahí ven un delfín con una cicatriz tremenda en el pedúnculo, en la cola, por una propela. Entonces, tenemos catálogos en el Amazonas de más o menos 170 delfines que reconocemos por marcas naturales. Tenemos animales fotografiados desde hace más de 18 años y todavía están vivos. Entonces, es mucho lo que hemos podido aprender a través de la fotografía. Esa técnica que se llama fotoidentificación revolucionó el mundo de la investigación en los cetáceos. ¿Saben cómo seguían antes los cetáceos, los delfines? Los capturaban y les ponían placas de carros con tuercas. Se les necrosaban las aletas, terminaban gangrenándose y muchos de los animales morían. Después nos volvimos más civilizados y usamos nitrógeno líquido y hacíamos números y marcas en el dorso de los animales para poderlos seguir. Entonces el número quedaba muy abajo y decían, no, pongámosle otro más arriba, otro a la derecha. Entonces convertíamos los animales en un desastre. Con la fotografía y sobre todo la fotografía digital, ya más o menos unas 25 especies de cetáceos están siendo identificadas por marcas naturales. Aquí tenemos algunos ejemplos de qué es lo que hacemos y eso también lo convertimos en una herramienta educativa. Hace unos 15 años o 18 años cuando empezamos a hacer esto en el Amazonas, decidimos poner carteles en las escuelas indígenas del Amazonas y los niños aprendieron a reconocer los delfines, les pusieron nombres y esos niños cuando estaban con sus papás en una canoa poniendo una malla de manera ilegal en un lago, decían, no papá, no, ahí está José, saca la malla, saca la malla. Y los papás iban a buscarme y me decían, ¿usted qué hizo? Mi hijo no me deja poner la malla donde siempre la ponía. Y entonces se ríen y se generó un proceso de apropiación por parte de la misma gente local y de conservar sus propios animales. Fuimos más allá con el tema de los delfines y le comentaba a alguien hace poco esto. Hicimos un análisis económico en Leticia. ¿Cuál es la principal motivación de la gente de ir al Amazonas? El 94% nos dijo, queremos ver los delfines del Amazonas, los delfines rosados. Hicimos un análisis económico y nos dio ese año que por turismo estaban ingresando 7 millones de dólares al área del trapecio amazónico colombiano. Sabiendo el número de delfines que hay en el trapecio amazónico colombiano, sabemos que cada uno de esos delfines está aportando 22.000 dólares a la economía local. Hoy, en Brasil están matando un delfín por 15 dólares para usarlo como carnada, para capturar un pez carroñero en el Amazonas que nos lo venden falsamente en los supermercados como capaz. Entonces hay toda una problemática ahí. Estamos impulsando turismo con las comunidades indígenas. Esto es una comunidad de indígenas cocamas en Perú que tallan las canoas con las formas de los animales. Este es parte de nuestro proyecto de las tortugas, sensibilizar a la gente hacia la conservación de estos animales. Tenemos otras campañas con fotografía relacionada con el tráfico de fauna y también, por supuesto, los paisajes. Esto que ustedes ven aquí son los cerros de Mavicure, la estrella fluvial de Inírida. Muy poca gente lo conocía. Esto es un sitio emblemático para que se den cuenta, esa mancha que va allá es un bote. Es un bote, entonces las dimensiones de esto es gigantesco y gracias a fotografías como estas logramos que el gobierno se sensibilizara y hoy en día estemos a 2 o 3 semanas de que declaren esto como un sitio Ramsar de interés internacional. Entonces, la fotografía nos ha dado un instrumento para conservar especies, conservar ecosistemas y conservar sitios maravillosos. En últimas, ¿yo qué les diría? La fotografía está en lo simple es bello, o sea, tampoco hay que ser uno rebuscado en esto. Cualquier detalle, cualquier composición genera una reacción y eso es lo que uno busca con la fotografía, reacciones, emociones. Lo que hice al principio fue presentarles un pequeño audiovisual de 4 minutos que combinaba 2 cosas que me parecen maravillosas, la imagen y la música. Entonces, esas 2 cosas logran momentos emocionales que hacen que tomemos decisiones. Y sobre todo en la fotografía, lo clave, ¿qué es? Disfrutarlo. Hay fotógrafos compulsivos
que llevan un montón de equipo, los equipos más costosos, los más sofisticados, y no disfrutan la fotografía. Hacen cargar a todo el mundo, todo su equipo alrededor, todo el mundo vive en función del fotógrafo, pero nadie disfruta la fotografía. La fotografía es algo íntimo, personal. Entonces, váyanse con sus cámaras a explorar, a jugar, a componer. Yo siempre que muestro una foto en mi oficina, la gente me dice, qué buena cámara, qué cámara más maravillosa. Y yo digo, bueno, gracias, pero no es solo la cámara, no es la cámara. Cuando uno ve, y guardando las proporciones, un cuadro de un pintor, uno no dice, qué pinceles tan buenos que usó ese pintor. Hay una composición ahí, hay un trabajo. Entonces la fotografía es arte. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas.